Ahora sí, buenas noches, Dios les bendiga, súper feliz de poder estar con ustedes una semana más, contenta de que podamos estar ya en esta semana número 6, este plan de 12 semanas. Es mi anhelo que ustedes estén recibiendo mucha impartición de parte del Espíritu Santo en estas 12 semanas, especialmente dándole seguimiento a la guía y dándole seguimiento a cada una de los live sessions o clases que hemos estado compartiendo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar hablando sobre puntos muy hermosos, especialmente sobre lo que significa el proceso de edificación de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y cómo Dios desea convertirnos de esos instrumentos de barro, convertirnos en estos instrumentos de justicia, cómo desea cambiar el barro por unos instrumentos, por unos piedras preciosas con las cuales se pueda edificar el templo. Y hubo un mensaje muy poderoso. Si por alguna casualidad no vistes esta grabación, no vistes esta clase, te invito a que entonces no dejes de ver la semana número 5. ¿Por qué? Porque la semana número 5, 6, 7 y 8 tienen temas que están muy integrados, muy correlacionados, y es precisamente los pequeños puntos que vamos tocando semana a semana, más el complemento de lo que nosotros que damos en la lección, lo que va a permitir que haya un alumbramiento de nuestros ojos espirituales para poder percibir verdades poderosas de la palabra del Señor, que quizás siempre han estado allí, pero que ahora vamos a ganar una nueva perspectiva. Y esto es una de las cosas que anhelo hacer para el día de hoy. Quiero conversar un poco sobre un tema que será profundizado, es decir, que esta es la antesala de un tema que va a ser grandemente profundizado la semana que viene, donde vamos a estar hablando sobre el candelabro de oro. Vamos a estar hablando en la semana número 7 sobre lo que representa ese candelabro de oro, que era las lámparas, ¿verdad? 7 lámparas que se colocaban dentro del tabernáculo, y vamos a ver un significado poderoso en comparación a cómo esto es equivalente a Cristo, cómo esto es equivalente a la vida, cómo esto es equivalente a la palabra, cuál es el reflejo y qué significa eso para nosotros. Entonces, para prepararnos para esta semana, para la semana que viene o la semana número 7, en el día de hoy, yo deseo hablar un poquito sobre el aceite con el que se alumbraban o se colocaban sobre estas lámparas. Quiero también enfatizar o comentarles algo. La semana que viene, que es la semana 7 y la semana 8, las clases van a ser directamente colocadas en la plataforma, es decir, no voy a estar como estoy ahorita haciendo un live stream, sino que voy a grabarla y voy a colocar una grabación. La razón es porque este mismo curso que está siendo impartido acá en Madres Pioneras también está siendo impartido en Brasil, en un instituto que se llama Instituto Clamor, con el pastor Ricardo Robertela. Entonces, justamente se está siguiendo este mismo currículum, en este mismo módulo, y nosotros voy a estar enseñando con ellos lo que es la clase número 6 y lo que es la clase número 7, de manera que lo que se grabe allí y lo que se imparta allí con ellos, yo entonces voy a tomar de eso y lo voy a colocar aquí ya grabado. O sea, ustedes van a ver la grabación de lo que se va a enseñar y de lo que voy a estar enseñando a los estudiantes en el Instituto Clamor en Brasil. Entonces, para esto es para que ustedes sepan que tanto la clase número 7 y la clase número 8 no va a haber clase en vivo, pero sí va, por supuesto, que haber una continuidad al plan de las 12 semanas. Si ya tú has leído la guía y si tú has estado siguiendo las lecciones que corresponden cada semana, ya habrás podido notar que nosotros estuvimos hablando sobre algo muy interesante que yo le he colocado a este nombre y yo lo llamo la unción de siervo. Y la razón era que buscaba una forma gráfica de poder ejemplificarles, y semana 7 lo va a hacer mucho mejor,
cómo existe un proceso cuando nosotros lo vemos en las cosas naturales, dentro de lo que es los cultivos, donde desde el momento en que se planta una semilla, hasta el momento en que esa semilla da frutos, sabemos que va pasando esa semilla por todo un proceso de muerte, pero también un proceso de resurrección, un proceso de crecimiento, un proceso de florecimiento, y luego nosotros tenemos lo que conocemos como un árbol que va a estar dando frutos. A lo largo de este estudio hemos explicado a detalle cómo la palabra del Señor compara la vida de los hombres o compara nuestras vidas con ser árboles, es decir, que nosotros también estamos llamados a dar frutos. Si vamos al principio, a Génesis, cuando Dios le dio al hombre una comisión, esa comisión estaba básicamente dividida en dos ramas, en dos cosas que tenía que hacer el hombre. Por un lado, dar frutos y ser fructíferos y multiplicarse, y por el otro lado debía ejercer gobierno. Por supuesto, la naturaleza de ambos mandamientos y de ambos asignaciones para el hombre eran el resultado de una vida de dependencia con Dios. Es justamente la dependencia lo que nos permite a nosotros poder ser fructíferos, lo que nos permite a nosotros multiplicarnos. Jesús lo dijo muy bien cuando dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Y también sabemos que la palabra del Señor nos explica en el Evangelio de Juan que nosotros somos como un pámpano, ¿verdad?, que está pegado a la vid verdadera. La única manera de nosotros poder dar fruto es porque existe una permanencia. Entonces, estos dos asignaciones que el ser humano recibió, dependía el cumplimiento de dichas asignaciones, dependía de la capacidad del individuo a poder permanecer. Entonces, por eso también en otras oportunidades a nosotros nos dicen como ese olivo que fue injertado en el olivo verdadero, cuando se refiere a la iglesia compuesta también por gentiles, ¿verdad? Que no éramos pertenecientes al pacto de Abraham, pero por la fe en Cristo Jesús, nosotros nos hacemos también herederos y parte, y fuimos injertados en ese olivo, ¿verdad? Entonces, todo esto es para hablar de que cómo esa figura vamos a decir, de esa metáfora, esa comparación, ese símil que el ser humano tiene con respecto a ser un árbol, es porque nosotros estamos llamados a dar frutos, donde tenemos una vid verdadera, y nosotros pegados a esa vid verdadera es cuando nosotros podemos cumplir con ese mandamiento de ser fructíferos y ese mandamiento de multiplicarnos. Ahora, hay algo interesante que nosotros podemos ver en los procesos de cultivo. Y es que una vez que los frutos son recolectados y una vez que los frutos son obtenidos, es necesario preservar esos frutos. Y es necesario que para que esos frutos sean preservados, la única manera de preservar esos frutos es convirtiendo de ese fruto un producto. Y por eso tú vas a ver que de la uva va a salir un vino, vas a ver que del olivo va a salir un aceite, o del trigo y del barley, o del trigo y la cebada, se van a producir, por ejemplo, pan, y así vamos viendo cómo de cada uno de los frutos, incluso esto mirando un poco lo que es el tipo del calendario agrario bíblico y los frutos bíblicos, pero si tú pones a mirar en cualquier lugar, cuando ya los frutos están a punto, empiezan y dicen: ay, vamos a convertir de este fruto que estamos teniendo unas mermeladas y vamos a hacer de esto unos embutidos. Pero la idea es que el fruto es para ser consumido y para ser preservado. Entonces, ese proceso de transformación del fruto hacia un producto que va a ser usado para poder alimentar, sustentar y preservar la vida y preservar el alimento, ese proceso es un proceso en el que nosotros vamos a poder ver claramente identificado la vida de Cristo Jesús, pero también vamos a poder ver identificado nuestro propio andar en este proceso de lo que el Señor Jesús llama poner nuestra vida o rendir nuestra vida. Vamos a mirar en el caso específico de lo que es, por ejemplo, el árbol de olivo. ¿Ok? El olivo va a producir el fruto que nosotros conocemos como aceitunas.
esas aceitunas o ese olivo que se produce, para poder sacar un producto de allí, debe ser triturado y debe ser molido en diferentes niveles. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2016 de ir a Israel y muchas cosas me impresionaron de ese viaje a Israel, pero una de las que me impresionó mucho más fue haber tenido la oportunidad de estar en un lugar donde se producía el aceite a partir de estas aceitunas, de este fruto del olivo. Eran colocados en grandes, parecían como pozos, por así llamarlo, ¿no? En un pozo así como hecho de ladrillos de cemento grande, ¿ok? En el medio había como un poste, ¿ok? Y de ese poste salía como una especie de cuerda o un palo, algo así, donde se colocaba como un animal y ese animal empezaba a dar vueltas alrededor de esa especie de recipiente que parecía como un pozo de cemento, de material fuerte. Y empezaba, y tú escuchabas mientras el animalito iba dándole vueltas el sonido, chic, chic, como que si algo se estuviera reventando. Y básicamente ese era el primer proceso de eso, y eso iba destilando una especie de aceite que iba corriendo hacia unos depósitos y luego eso de allí lo agarraban y lo volvían a procesar y de ahí y cada nivel era un poco más difícil, pero a la final quedaba un aceite extremadamente virgen, que es lo que muchas veces cuando tú vas al supermercado y compras ese aceite virgen, ¿verdad? De olivo, ese aceite extremadamente virgen, extremadamente ligero, donde cada uno de los niveles, de esos 3 niveles para la producción del aceite, tenían usos diferentes. Es decir, el primer nivel, que era cuando el animal estaba dando vueltas y produciendo ese primer nivel de aceite, era usado para cosméticos, era usado para algunas cosas en la ropa, y cada nivel tenía algo diferente, pero el tercer nivel de purificación o de destilación, no sé cuál será el término más apropiado en este caso, que producía este aceite virgen, ese era el que se usaba para el encendido de las lámparas. Entonces, en ese momento se suponía que cada uno de los príncipes, los representantes de cada una de las tribus, estaban en la obligación de llevar este aceite virgen, ¿verdad? De cuando se producía la cosecha, convertir esa cosecha de olivos en un aceite virgen que debía ser llevado a sacerdocio para que ellos pudieran cumplir con la labor sacerdotal de poder encender y mantener encendidas las lámparas. En encendida, se ve como una sola lámpara porque tiene 7 ramas, ahora les voy a mostrar una foto, pero en realidad se considera que cada una de esas velas, por así llamarlo, pero no son velas, son lámparas, y cada una de ellas son 7 lámparas integradas en un solo elemento. Como expliqué al principio, para quienes se van uniendo, la explicación detallada de lo que es la menora va a ser colocada en el video de la semana que viene, y hay una explicación tremenda que tienes que leer, por supuesto, en la guía que fue entregada a ustedes y que debieron haber bajado. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a observar un poco el proceso de transformación que va desde una semilla hasta que se produce un fruto y un fruto que se convierte luego en un producto, esto nos empieza a nosotros a revelar un poco el proceso de lo que fue la vida de Cristo. El proceso de cuando Él explicó que Él tenía que poner su vida y que al momento de poner su vida era como ese grano de trigo que si no caía a la tierra no moría, no podía multiplicarse y convertirse en muchos. Y básicamente estaba hablando del proceso de lo que significó de la muerte de la semilla, pero también del proceso de la vida que estaba dentro de la semilla, que fue una resurrección. Estaba hablando de su cuerpo natural o de su cuerpo carnal puesto para luego poder traer la vida que estaba dentro de él, ahora dentro de cada uno de nosotros, por medio del efecto que trajo el poder de la resurrección. Entonces, por supuesto, esto habla de todo este proceso en el que Jesús, en el Getsemaní, que es muy interesante porque cuando tú vas al jardín del Getsemaní, todo lo que hay en el jardín del Getsemaní son sembradíos de árboles de olivo. Entonces puedes ver esta semejanza entre ver a Jesús en el jardín del Getsemaní
siendo procesado como es procesado un olivo, pero sabiendo que lo que estaba saliendo de él y lo que estaba siendo procesado de él estaba trayendo vida, estaba trayendo luz, estaba convirtiéndose en esta luz que iba a disipar la oscuridad que representaba la muerte espiritual que había en cada uno de nosotros. Este proceso de vida como consecuencia de la muerte y de poner nuestra vida es lo que básicamente desata esta unción de siervo, porque es un proceso de obediencia. El proceso de Jesús es un proceso de obediencia. Jesús en el Getsemaní demostró fidelidad. Jesús a lo largo de su vida hablaba que el alimento que lo sostenía, que lo motivaba, que lo sustentaba a él, era hacer la voluntad del Padre. Jesús se convirtió en un siervo por su capacidad de obedecer. Por supuesto que nosotros como imitadores de Cristo y como aquellos que poseemos la vida indestructible de Cristo, estamos llamados a caminar este mismo camino. Jesús nos llama a que nosotros podamos conseguir la vida cuando aprendamos a perder la vida. Jesús nos llama a que nosotros vamos a poder entender lo que significa la vida abundante cuando aprendamos a colocar nuestra vida. Y colocar nuestra vida es un proceso constante, continuo, no tiene fin, no termina, es constantemente estamos aprendiendo a poner nuestra vida. ¿Qué significa poner nuestra vida? Es esta habilidad de poder intercambiar nuestra voluntad por la voluntad del Padre, que en la medida en que nosotros aprendemos a comer de la palabra y a poseer la palabra como aquel tesoro más preciado, en la medida en que nosotros aprendemos a deleitarnos con la presencia del Señor, en ese momento nosotros empezamos a rendir diferentes aspectos de nuestra vida. Ese proceso de rendición muchas veces se va a convertir en un proceso de muerte, en un proceso en el que nosotros nos va a costar, en un proceso donde vamos a sentir que a veces estamos siendo triturados y que la obediencia hacia aquello que el Señor nos está llamando a hacer o a sencillamente al cumplimiento de lo que es la ley, de lo que es la palabra, de lo que son los principios de la palabra aplicados en nuestras vidas, el cumplimiento y la aplicación de la palabra en nuestras vidas va a producir en nosotros un efecto de muerte, de ser triturados, pero entendiendo que ese proceso de obediencia va a hacer que nosotros destile de nosotros una unción de siervo, que es el resultado de una unción de obediencia. Es muy importante entender que la obediencia siempre es el resultado del amor. La obediencia es el resultado del amor. La obediencia, cuando se trabaja desde un punto de vista de una mentalidad de religión, se convierte en obediencia en obras, en cosas que nosotros queremos hacer. Pero a la final lo que Dios está buscando son corazones rendidos, que han aprendido a deleitarse en Él y que producto del deleite que tenemos en Él, estamos en la capacidad de rendir más aspectos de nuestra vida. En clases anteriores yo les he hablado que nuestro nivel de rendición va directamente proporcional con nuestro nivel de revelación de quién es Dios. Tú no puedes dar o cumplir o obedecer si la base de la confianza no ha sido establecido. Cuando nosotros enseñamos en el módulo en las clases de fundamento, en la escuela de madres pioneras, sobre cómo establecer principios de obediencia y de dominio propio en nuestros niños, siempre explicamos que la base de la corrección y la disciplina siempre va a ser la confianza. No puedes pretender que alguien pueda ser disciplinado y aceptar la disciplina si no has establecido los vínculos de confianza. Así como lo podemos ver en la crianza, lo podemos ver en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Él desea que nosotros podamos primeramente confiar en Él y en la base de esa confianza, porque ha revelado su fidelidad y nosotros hemos podido ver esa fidelidad en nuestras vidas, nosotros podemos rendir. El proceso de rendición no es el proceso que probablemente nosotros hayamos podido ver o concebir en el pasado de sacrificio o desde un punto de vista de penitencia. Esta es la palabra. No, nuestra obediencia no es una forma de penitencia, nuestra obediencia es una expresión de adoración. Las dos mentalidades entre obedezco porque es como una forma en la que yo quiero ponerme sobre penitencia, mi culpa, y quiero entrar en todo un proceso de sufrimiento y mi sufrimiento es una forma en la que yo quiero agradar al Señor. No es básicamente lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de unas personas que han sido redimidas y que han entendido algo muy importante. El objetivo
principal por el que Dios redime es porque desea gobernar. Voy a repetir esto. La razón por la que Dios nos redime es porque quiere gobernar sobre nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que todo el proceso de redención y de sacarnos de Egipto, así como cuando sacó a su pueblo de Egipto, es para después él poder gobernar sobre ese pueblo que él estaba creando como su propia heredad, sobre aquellos a los que estaba llamando a ser sacerdotes, reales sacerdotes, sobre aquellos a los que él había reunido y sacado para hacer de suyo, para hacer de su propiedad. Él redimió a aquellos sobre los cuales él deseaba gobernar. Entonces, este proceso de redención nos va a llevar a un proceso de rendición para que Él pueda ser nuestro gobierno, para que Él pueda ser nuestro Señor. El proceso de señorío viene después de un proceso en el que nosotros hemos identificado cuánto hemos sido redimidos. Lo más que la revelación de la redención ocurre en nuestras vidas, lo más que anhelamos entrar y colocarnos bajo sujeción y colocar nuestra vida. De manera que la obediencia es una respuesta de adoración a la redención. Mi obediencia es una respuesta de oración, de adoración a la redención que ha ocurrido. Cuando tú recuerdas que el pueblo de Israel estaba en Egipto y una de las palabras que Moisés le decía a Faraón constantemente era: deja ir a mi pueblo para que me adore. Pero recuerda que la palabra adoración no tiene que ver con cánticos y celebración, está directamente asociada con sacrificio. Existe algo que se llama la ley de la primera mención, es decir, la primera vez que una palabra es mencionada en las Escrituras, y la primera vez que la palabra adoración fue mencionada fue cuando Abraham, ¿qué? Fue a sacrificar a Isaac. Entonces estamos hablando que Dios en este proceso de redención estaba buscando establecer un estilo de vida de adoración donde había un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Más que la institución del sacerdocio levítico, donde había que la matanza de animalitos o la matanza de bueyes y ovejas, que todo tenía una connotación profética que apuntaba hacia aquel sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Más allá de todo esto era la entrega de un corazón puro. La obediencia no habla de nuestras acciones, la obediencia habla de la condición de nuestro corazón. Obediencia no es una acción, obediencia es una condición de corazón. Entonces, cuando nosotros decimos que esta unción de siervo se desata por medio de la obediencia, estamos hablando de que el proceso en el que nosotros de árboles de luz que damos frutos y tomamos esos frutos por medio de una vida que practica la obediencia, es para que estos frutos se conviertan en ¿qué? Se conviertan en un producto, se conviertan en un aceite que luego yo voy a usar para encender la lámpara. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una menora. Yo les voy a mostrar uno acá en esta página web, porque conseguí esta foto y me llamó la atención. Fíjate que quise usar esta foto en particular porque cuando tú lees las escrituras en el libro de Éxodo sobre lo que significa la menora, hay una explicación interesante. Realmente estaba tratando de conseguir una que tuviese solo 7, y que tuviese una forma de árbol, pero en verdad por la premura no lo pude conseguir. Pero en realidad son 7 velas, son 7 lámparas que están interconectadas. Pero la descripción que nosotros podemos ver en el libro de Éxodos habla de que, y lo puedes leer en tu guía, habla de que tenía como copos de hojas que estaban floreciendo, y cada una de estas son velas. Ahora, esta que está acá, que es una especie de lámpara, pasa que esto está un poco más modernizada. Esto que está acá, que es una especie de lámpara, es muy interesante porque era una de las primeras lámparas
que se encendía, es decir, se tomaba el aceite y ese aceite se vertía sobre, vamos a decir, esta lámpara, se colocaba el aceite puro de oliva y cuando esta lámpara estaba encendida, del fuego de esta lámpara se empezaban a encender todas las demás. Para la cultura hebrea, esta lámpara en realidad tiene un nombre, esa lámpara de en medio, y el nombre es la lámpara de siervo. Entonces esa lámpara de en medio se encendía, una vez que se encendía el resto de las lámparas. Y esa connotación de esa lámpara de siervo o de esa lámpara de en medio también tiene la connotación de que es Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis habla mucho sobre Jesús en el medio y estaban los dos, las dos lámparas de olivo, y hay mucha connotación interesante que no puedo detallar porque para eso están la clase 7 y la clase 8. Pero lo que me interesa ver es, lo que me interesa es que nosotros veamos es todo este proceso desde una semilla hasta un fruto y cómo este fruto luego se convirtió en qué, en un aceite y cómo ese aceite se convirtió en luz. De manera que cuando yo digo que nosotros somos árboles de justicia, estamos diciéndole que nosotros somos árboles de luz, que nuestro fruto a la final se va a convertir en luz, que nuestro fruto es aquello que va a encender el resto de las cosas, que nuestro fruto va a producir un aceite y ese aceite es el resultado de una vida de obediencia y ese aceite es el resultado de una vida de sujeción, sujeción por amor, sujeción por entrega. Entonces, esto es esencial, entender este principio es esencial, porque lo otro que me llama mucho la atención a mí sobre lo que es el aceite que enciende las lámparas, el aceite que mantiene la lámpara encendida, es que mantener las lámparas encendidas era una responsabilidad del sacerdocio. De manera que cuando nosotros vemos que el fruto, ser fructíferos, volvemos al inicio, ser fructíferos implica que ese fruto se iba a convertir en luz. Implica que de ese fruto se iba a producir un aceite que iba a mantener una lámpara encendida. Significa que cuando nosotros damos frutos, estamos trayendo luz, estamos mostrando luz, estamos creando y generando luz. Esto comienza con el acto más pequeño de lo que significa nuestra vida de sujeción. Y sujeción se demuestra en las acciones diarias, donde nosotros aprendemos a escoger lo bueno. Sujeción se manifiesta diariamente en nuestra capacidad de poder ceder al Espíritu Santo mediante un fruto en específico que se llama dominio propio. Entonces, algo que comenzó con el dominio propio que va a implicar que nosotros tengamos que poner nuestra vida como semilla, que va a implicar que pongamos nuestra voluntad como semilla, va a tener el potencial de desatar sobre nuestra vida una unción de siervo, la unción que viene como resultado de la obediencia, así como la vimos en Jesús mismo. Mira Jesús cuando él estuvo en el desierto. Después de 40 días y 40 noches en el desierto, donde fue tentado con las mismas tentaciones con las que Adán y Eva fueron tentados. La diferencia entre uno y el otro fue que Jesús permaneció, mientras que Adán y Eva decidieron ser independientes. Recuerda que el principio de ser fructífero y de multiplicarnos, de poder cumplir con el mandamiento ser fructífero, que es la permanencia. El hijo permanece, a diferencia del hijo pródigo, a diferencia del hijo mayor, está un tercer hijo que es Jesús, porque el hijo pródigo fue aquel que dijo: Padre, dame mi herencia, ¿sabes qué? Tú estás muerto para mí. Pero el hijo mayor, aún estando en casa, nunca entendió que era hijo. Y vemos ahora un hijo perfecto en el modelo de Jesús que permaneció. La permanencia lo hizo él un siervo fiel, y la fidelidad se mostró por medio de un carácter que estuvo en la capacidad de obedecer. No se trata de ser perfecto, se trata de que nosotros podamos obedecer mediante una constante rendición de nuestra voluntad. Pablo decía: cada día muero. Es un asunto diario, es un asunto de 1440 minutos al día, poder rendir nuestra voluntad. Entonces, ese tiempo que Jesús estuvo en el desierto
fue probado. Y fue probado, y algo muy interesante que quiero decirte es que antes de ir al desierto, él fue bautizado. Y hubo una palabra que salió del cielo por parte de su padre que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿De qué estaba complacido Dios? Porque Jesús hasta este momento no había hecho un milagro. Jesús no había resucitado a nadie. Jesús no había hecho absolutamente nada de señales, milagros, portentos y maravillas. Aún así, antes de ir al desierto, el primero fue afirmado por su padre, y la complacencia del padre, como nosotros lo vimos en el curso de cuando la orfandad es una decisión, el contentamiento del padre, el decir estoy complacido de ti, era resultado de la fidelidad que demostró Jesús. ¿Cómo demostró Jesús fidelidad? Jesús demostró fidelidad en diferentes aspectos y estaba a punto de manifestar a un mayor nivel de fidelidad pasando por el desierto. Pero Jesús demostró su fidelidad cuando, teniendo la edad de 12 años y en completo entendimiento de quién él era, en el momento en que sus padres terrenales se habían ido y luego de 3 días de viaje recuerdan que habían dejado a Jesús atrás y se devuelven a buscar a Jesús, y Jesús estaba entre la cantidad de fariseos y maestros de la ley hablando, y ellos estaban maravillados del conocimiento de aquel joven de 12 años, de ese conocimiento que tenía. Y cuando María le busca y le dice, oye Jesús, te hemos buscado por todas partes, él le dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué me buscas? Si yo estoy en la casa de mi padre, yo estoy en los negocios de mi padre, donde me corresponde estar. Y dice, esa es la segunda vez donde las escrituras dicen que María quedó asombrada y quedó meditando en las palabras que había dicho Jesús. La primera vez fue cuando quedó meditando en las palabras que le había dicho el ángel Gabriel cuando le dio la anunciación de que siendo virgen estaba embarazada y lo que portaba, del que estaba embarazada de un hijo, del Hijo de Dios. Ahora, en este momento ella estaba analizando, meditando en aquellas palabras que le estaba haciendo Jesús, cuando ya él estaba siendo revelado quién él era. Recuerda que en la cultura hebrea, el momento de los 12 años de edad para un varón es significativo porque entra en una etapa de adultez. En la cultura hebrea no hay adolescencia, está niño y adulto, y eso ocurre en esta ceremonia que ellos hacen a los 12 años de edad. Y nosotros vemos que a partir del momento de que Jesús cumple 12 años de edad, por 18 años no se escucha mayor registro de Jesús, no se sabe nada, solo dice que fue abajo. He went down, él fue hacia abajo, a la casa de José, su padre terrenal, cuando ya él tenía conocimiento de quién él pertenecía, de quién era su padre celestial, y él se sometió a las reglas de la casa, no solamente cumplió con todos los mandamientos y estatutos que tenían que ver con la ley, sino también con la ley de la casa, porque fue un hijo sujeto. De manera que cuando se presenta 18 años más tarde, sale al escenario para ser lanzado ahora a su ministerio, para ser lanzado a su propósito terrenal. Él se presenta en ese momento del bautismo y te encuentras a un Dios que está complacido. ¿Por qué? Porque la obediencia es más importante para Dios que sacrificio. Y la obediencia que Jesús demostró, no solo la demostró, fue en incremento. La obediencia fue en incremento, y eso es lo que Dios está esperando con nosotros. Muchas veces nosotros hablamos de poner nuestra vida y decimos, wow, es difícil poner nuestra vida, entregar cosas que anhelamos, entregar nuestro yo, morir a nosotros mismos. Pero por eso Dios creó unas leyes dentro de una dinámica perfecta en la que se llama la familia. La familia, la forma en la que nosotros criamos a nuestros hijos está supuesta a poder desarrollar este carácter de fidelidad en ellos. Cuando yo enseño las clases de madres pioneras, que siempre digo que es una escuela profética, porque es una escuela que enseña sabiduría, principios de sabiduría. Cuando tú tienes un hijo, existen 4 principios claves o 4 leyes que tienen que ser enseñadas en ellos para poder edificar un carácter fiel, de manera que estén listos para ser lanzados en su propósito personal. Son 4 leyes universales, es decir, que aplican para todo el mundo, que
que hablan de la voluntad universal, general de Dios para con todo el mundo, pero luego que ellas son cumplidas, van a revelar el propósito individual en la vida de una persona. Por darte un ejemplo, cuando un niño está en la edad de los 0 años, a los 12 años de edad, lo principal que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos es obediencia por amor. Ese es el principio. Pasas 12 años de tu vida enseñándole obediencia por amor. ¿Por qué? Porque a partir de los 13 años ocurre algo. Es más, empieza en una ventana a partir de los 10 años hasta los 13 años, esa ventana de transición que se llama pubertad hasta que llega la adolescencia. Empieza algo que empieza a descubrir el niño y es que ellos tienen libre albedrío. No es lo mismo un niño con 5 años entrando bajo sujeción a un padre o a una madre o a las leyes de la casa, a cuando un niño a los 10 años, a partir de los 10 años, empieza a entender, yo tengo el poder para decidir, yo tengo la habilidad para decidir. Entonces, fíjate qué sucede en ese momento. Sucede que ahí empieza a aplicarse otra ley. Si tú estableciste bien el fundamento de obediencia por amor, cuando ellos lleguen a los 12, 13 años de edad, la ley que se aplica es la ley de la libertad. ¿Qué significa la ley de la libertad? ¿Qué haces cuando nadie te está viendo? ¿Qué haces con tu libertad? Si la ley anterior, es decir, el principio anterior de edificación que se llama obediencia por amor, no fue bien establecido, cuando llegan los 13 años se rebelan. Cuando llegan los 13 años quieren hacer lo que sea con la libertad. Cuando llegan los 13 años quieren jugar con la libertad y hacer de la libertad libertinaje. Pero el que fue entrenado bajo obediencia, lo que quiere hacer con su libertad es traerla bajo sujeción, de manera que la sujeción provoque mayor libertad. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero son principios profundos y estos son cosas que están supuestos a ser entendidos en la dinámica del hogar, impartidos por medio de un discipulado generacional. Son leyes que son invisibles, pero para cuando los ojos espirituales empiezan a entender, sabes qué es lo que tú estás edificando con tu hijo. Esto mismo lo podemos ver en la vida de Jesús. Podemos ver este principio de fidelidad, nada más estudiando la vida y la edad de Jesús. Después que un niño termina su etapa de la adolescencia, a los 18, 19 años de edad, entra en un siguiente nivel y el siguiente nivel se llama mayordomo. Entonces vemos cómo va viendo una evolución. Y cuando ese niño llega ahora a los 20 años de edad, hasta aproximadamente los 30 años de edad, está en un proceso de madurez. ¿Para qué? ¿Para qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu talento? ¿Qué haces con tus tesoros? ¿Cómo eres tú mayordomo de la casa? Porque tú no puedes llegar a lugares de gobierno donde primero no has aprendido a ser mayordomo. Tú no puedes ser promocionado si no has sido primero, no has demostrado primero que tú has sido fiel sobre lo poco que tú tienes. Entonces estos 3 principios hacen el principio de la obediencia por amor, el principio de lo que es la libertad y el principio de lo que es la mayordomía. Te lanzan en ese momento, o estamos listos para lanzar a nuestros hijos a gobierno. Ellos van a estar listos para gobernar y van a estar listos para lo que es su ministerio personal. Eso debe haber pasado en nuestras vidas. Eso debe haber sucedido en nuestras casas. Yo a veces veo, cuando observo mi vida y observo lo que yo llamo a veces retrasos que han ocurrido en mi vida. Y yo siempre comparo los retrasos que han ocurrido en mi vida como materias que tú estás cursando en una universidad y tú vas avanzando en los años de que estás cursando en la universidad y te das cuenta que han habido materias que eran del primer semestre, que eran de estudios generales, que no cumpliste y no te pueden dar el título de graduación a menos que regrese a cumplir con las cosas básicas y esenciales. A veces Dios desea promovernos tanto como nosotros anhelamos. Dios desea que nosotros seamos enviados a nuestro propósito, a nuestro llamado. Pero el tiempo de preparación que es necesario, hay materias que a veces todavía nosotros no hemos cumplido, hay materias que todavía nosotros tenemos pendientes, hay procesos de sujeción donde crecimos en hogares, donde aprendimos a deshonrar a nuestros padres, a no obedecer a nuestros padres, aprendimos a formas equivocadas de cómo vivir nuestra vida, de cómo vivir en el control de nuestra vida, de cómo estar en constante proceso de usar la libertad y convertirla en libertinaje, o que lo que nosotros llamamos entrega y sujeción no es más que una mentalidad de religión. Todas esas son cosas básicas que debieron haber sido cubiertas en casa, pero a veces no fueron cubiertas. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús que está en el momento de ser bautizado y Dios le dice,
fiel. Y Dios le dice, estoy complacido contigo. Esa palabra de afirmación, fíjate, Jesús fue afirmado antes de ir al desierto. Esa palabra de afirmación que Dios le entregó estaba basada en una vida que había aprendido a vivir y a caminar basado en los principios. No se trata solo de basado en la ley, no se trató solamente de dar cumplimiento a la ley, se trató de ser un hijo que entendía los principios que gobiernan una casa y la edificación de él como persona. Entonces luego cuando lo vemos en el desierto, vemos que él permanece y tenía que ser tentado, era necesario que fuese tentado. Y la obediencia en el desierto lo califica a él como un hijo de la casa, lo califica como aquel que está sujeto al Padre. Por eso que cada vez que la identidad era golpeada por parte de Satanás hacia él, si eres hijo de Dios, haz esto, si eres hijo de Dios, él automáticamente utilizaba la palabra para poder desafiar las amenazas, la tentación que el enemigo estaba haciendo. Pero cumplidos estos 40 días que sucedió, él recibió poder. La obediencia desató poder, y esto es lo que yo les he venido explicando como una unción de siervo. Él en ese momento vemos un nivel en el cual esa entrega desató en él una unción, y eso es lo cuando nosotros vemos en la escritura, la palabra que dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y eso está en Isaías 61 y está en el libro de Lucas capítulo 4. Nosotros podemos ver que el proceso de rendición de su vida por mantenerse en obediencia como un acto de adoración desató poder, desató chayil, desató una unción de siervo sobre su vida que le permitió luego ser lanzado a su ministerio personal, que le permitió luego ser lanzado para el propósito único para el cual él fue llamado, que le permitió luego caminar de acuerdo al diseño personal, a la asignación personal que él tenía. Pero primero hubo una fase de preparación que respondía a principios básicos, fundamentales en la edificación de Dios para él como individuo, como hijo, como siervo, como mayordomo, para luego poderse mover en gobierno y poderse mover en su asignación. Esto es tan interesante que nosotros meditemos. ¿Qué es el precio de la unción? Porque los dones son cosas que nos da Dios, pero la unción es algo que nosotros pagamos un precio por esta unción. Jesús pagó un precio por la unción. Él es el Mesías y su unción. Entonces Él es el ungido. Jesús es el ungido. De manera que cuando nosotros entendemos el poder que hay en la obediencia, no como un acto de performance, no como un acto de religiosidad o de querer llamar la atención de Dios, sino como una respuesta de amor, entonces automáticamente nosotros vamos a entender que nuestra obediencia va a traer como consecuencia convertirnos en árboles de luz, en ser la luz, va a mantener encendida la lámpara. Y vamos a ser exhibidos y vamos a exhibir a Cristo por medio de nuestro comportamiento, porque cada vez revela menos nosotros y se revela más a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, se revela más la esperanza en gloria que nosotros tenemos, se revela más la vida indestructible que nosotros portamos. Este es el efecto de algo que comienza como una semilla, algo que comienza como una entrega por medio del ejercicio del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es nuestro consolador, que nos da el dominio propio para navegar diariamente en aquello que nos está llevando cada día más a rendir. Recuerda, el proceso de la redención es para que Él pueda ejercer señorío y gobierno, de manera que nosotros podamos ser enviados para gobernar. Y en ese proceso entre la redención y gobierno empieza algo que se llama rendición. Entre la
redención y el gobierno está la rendición. Nuestra vida rendida diariamente como un acto de adoración. Y esto, con esto quiero concluir. Y como dice la palabra en el Salmo 37, ven y deleítate en el Señor y Él complacerá las peticiones de tu corazón. Yo creo que estamos entrando en tiempos donde la obediencia va a ser un deleite, donde nosotros vamos a poder decir, como dijo el Señor Jesús, mi alimento. ¿Qué significa alimento? Cuando tú lees el Salmo 37 y ves la palabra deleite, esa palabra deleite en hebreo está comparado con el alimento que se come en el Sabbat, esa comida festiva, del Sabbat que se hace en el día de descanso, se compara con es la misma palabra hebrea que se usa para la palabra deleite. Y yo creo honestamente que el deleite que nosotros, nuestra obediencia, más que un acto aunque cause dolor, vamos a entrar en una atmósfera de intimidad que nos va a llevar a entregar las cosas, como dijo David. Yo no te voy a dar nada que no me cueste. Es una entrega de amor, es una rendición de amor, como lo vemos cuando una pareja está enamorada. ¿Qué no está esa pareja dispuesta a hacer por el otro? ¿Qué no está esa persona que está enamorada en la capacidad de entregar y de dar y de colocar los pies y de cambiar y de transformarse y de hacer lo que sea? Estamos dispuestos a someternos a procesos de transformación con tal de que de agradar a la persona con la cual estamos ahora enamorados y estamos en esta intimidad y estamos en esta luna de miel y estamos enamorados, pues. Entonces, eso mismo, la intimidad debe producir en nosotros un placer en querer dar. Y vamos a salir de los dogmas y estigmas religiosos donde el proceso de dar es el resultado de una maquinaria diabólica religiosa que nos lleva a sistemas penitenciarios donde nosotros queremos convertir nuestro proceso de entrega en la expiación. Nosotros no rendimos para hacer ningún tipo de expiación de pecado ni condonación de pecado. Nosotros rendimos porque estamos enamorados. Ese cambio de mentalidad va a producir que hay gente que va a ser trasladada del monte de Sinaí al monte de Sión, que Dios está en este tiempo preparándonos para subir a un monte, y ese monte es el monte santo de Él, y en ese monte solo suben los de manos limpias y corazón puro, y corazón puro son aquellos que viven una vida diaria en un constante proceso de adoración y de rendición, como quien ama, como quien desea entregar. La vida de David, la vida de Jesús son unos perfectos ejemplos para entender los conceptos de adoración, rendiciones, altares, entrega y adoración sin velos. Entonces, quiero con esto decirte y afirmar nuevamente la palabra que el Señor nos está entregando para este tiempo, y es que somos árboles de luz, somos instrumentos de justicia, estamos siendo transformados de una naturaleza de barro a una naturaleza de piedras preciosas, como hablábamos en la clase pasada. Por favor, si no la viste, mírala y no te pierdas las dos clases también que van a venir, las 7 y la 8. Concluyo recordándoles, no vamos a tener live session ni la semana que viene, ni la que viene arriba, sino que voy a colocar los videos que voy a estar grabando para la escuela del Instituto Clamor, que están siguiendo este mismo currículum. Los voy a colocar en la plataforma también de Madres Pioneras. Bueno, vamos a orar. Si tienes alguna pregunta de lo que hemos enseñado en el día de hoy, por favor, aprovecha esta herramienta del chat para hacerme cualquier pregunta que tengas. Padre, gracias por la vida de cada persona que está aquí conectada, y aún por aquellas que van a poder ver este video que va a estar, que está en la plataforma. Te pido que sea vida, que sea luz, que sea, Señor, ánimo, que sea, Padre, velos que se caigan en nuestras vidas y que no se vuelvan nunca a restaurar un sistema religioso, levítico, de sacrificios en nuestras vidas,
sino que nosotros seamos hechos reyes y sacerdotes bajo la orden de Melquisedec, Señor. Que nosotros entendamos que la adoración y la justicia, Señor, vienen de ti y son para ti, que nosotros queramos rendir nuestra vida como siguiendo el modelo que vimos en Cristo. Padre, te pido que tú puedas traer una unción que desate y que rompa todo yugo que pueda estar en nuestras vidas estorbándonos para el cumplimiento de tu propósito, para nuestros tiempos, para nuestras generaciones y para nuestras vidas personales. Te pido que ahora se desate una unción poderosa de liberación sobre cada una de las personas, para que sus voluntades sean liberadas. Oro para que sus mentes, Señor, sean ahora aclaradas de toda forma de dudas, de toda imaginación altiva. Tomamos todos estos pensamientos y los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo y declaramos que hay una mente clara, que hay, oh Señor amado, dominio propio moviéndose en nuestras vidas para poder caminar diariamente como un sacrificio y como una ofrenda. Padre, yo te doy gracias por el avivamiento que va a producir en este tiempo esta palabra, porque sabemos, oh Señor amado, que no puede haber, Señor amado, fuego sin sacrificio y no podemos ver gloria, Señor amado, si no nosotros no presentamos sacrificio. Por lo tanto, creo que estamos entrando en una temporada de gloria, Padre. Padre, te pido que todo dolor que pueda producir la entrega de aquello que tú nos estés llamando a poner, la vida que nos estés llamando a poner, todo ese dolor que pueda causar, oro, Señor amado, para que seas tú, la unción de Cristo sobre nuestras vidas, dándonos ese poder, esa fuerza militante para poder conquistar aquello que tú nos estás llamando a conquistar. Padre, te pido que destinos, Señor, propósitos y asignaciones sean desatadas en esta hora. Te pido que en aquellas áreas de nuestra vida, durante nuestra etapa de crecimiento y de crianza, donde nosotros, Padre, hayamos quebrantado principios, hayamos quedado inmaduros emocional, espiritual y físicamente, podamos ahora, Padre Santo, recibir una palabra de claridad que nos ayuden a restaurar altares que han sido rotos, levantar, Señor, altar verdadero a Yahweh en aquellas áreas de nuestras vidas donde hayan sido mancillados, pero cumplir y caminar bajo los principios del reino. Señor, te pido que pueda haber avivamiento en este tiempo mientras nosotros caminamos en obediencia, que podamos entrar en un nivel de deleite mayor como nunca antes habíamos podido ver, que entremos, Señor amado, en una atmósfera de novios, oh Padre Santo, contigo, y que de esta atmósfera de intimidad se empiece a destilar sobre, Padre Santo, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo lo que nosotros somos, que venga un gozo poderoso, producto, Señor amado, de tu presencia en nuestras vidas. Amamos tu presencia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga. Feliz resto de semana y nos vemos live dentro de 3 semanas y seguimos como les hablé antes cada semana con las clases que van a ser posteadas en la plataforma. Feliz noche.